Apareció hace unos 6 meses. Fuimos los estudiantes quienes primero nos fijamos en él, ya que todos los días pasaba por delante del instituto del pueblo más o menos a la misma hora. Los niños estaban en el patio, jugando al baloncesto y cotilleando, y dejaban lo que estaban haciendo para verlo pasar. Nunca nos miraba, pero por Dios, cómo nos divertíamos mirándolo. Lo que más llamaba la atención era su forma de vestir. No mostraba ni una pizca de piel. Tenía todo el cuerpo cubierto con alguna prenda. Parecía un niño que hubiera robado el armario de sus padres. Todo lo que llevaba puesto estaba desparejado y hecho jirones. Normalmente era un abrigo largo marrón, pantalones de tartán y una camisa horriblemente manchada. De vez en cuando se ponía una bufanda o un sombrero, o tal vez un segundo abrigo debajo del abrigo. Llevaba guantes, a veces de cuero, a veces de seda, y una máscara de tuil. Su máscara era difícil de explicar. Se ajustaba perfectamente a su cabeza, sin costuras visibles ni agujeros para los ojos. No sabíamos si podía ver, pero nunca tuvo problemas para caminar ni cruzar la calle. Creo que fue la máscara lo que realmente despertó la imaginación de la gente. Algunos niños supusieron que podría tener una rara enfermedad de la piel. Otros pensaron que podría haber sido trabajador de la antigua planta química y que sufrió quemaduras graves cuando la fábrica se incendió, pero eso significaba que tendría al menos 90 años. Un grupo de niños mayores difundió el rumor de que era un asesino en serie enfermo, que se escondía en nuestro tranquilo pueblo, cubriéndose la cara por si alguien lo reconocía en un cartel de Se Busca o en un boletín de noticias de última hora. A todos les gustaba opinar desde la barrera, pero nadie se atrevió a averiguarlo. Hasta esta noche. Era el 26 de octubre. Acababan de terminar las clases por una semana de vacaciones y yo iba a mi primera fiesta de verdad. Apenas conocía al chico en cuya casa era, pero aproveché la oportunidad de beber siendo menor de edad. La noche salió genial. Todos nos divertimos y logramos no vomitar ni una vez. Me bebí un paquete entero de chicles de manzana para intentar disimular el olor a alcohol de mis padres, aunque presentía que se darían cuenta de todos modos. 3 amigos cercanos y yo salimos de la fiesta justo antes de las 11 y nos fuimos a casa tambaleándonos. Pasamos primero por la casa de mi amigo Luke. Al acercarse a su puerta, se encendió una luz y salió su madre, con el rostro desencajado de pura ira. Nos reímos de Luke y seguimos a trompicones al darse cuenta de que se había confundido de fecha y se le había olvidado avisar a sus padres que saldría esa noche. Shine, Rowan y yo seguíamos haciendo tonterías mientras volvíamos a casa. La casa de Shine era la siguiente y, como vivía tan lejos, planeaba pasar la noche en casa de Rowan. Doblamos una esquina, todavía riéndonos de un chiste que habíamos hecho hacía una cuadra, y vimos a alguien. Los 3 nos agachamos detrás de la valla, asomándonos para confirmar nuestras sospechas. Caminando por el centro de la calle estaba el hombre enmascarado. Llevaba su atuendo habitual, solo que se había quitado los guantes. Todos entrecerramos los ojos para intentar verlo mejor. La única luz que teníamos provenía de una farola patética que zumbaba constantemente, pero estábamos desesperados por ver por fin qué había estado escondiendo. De repente, se giró y empezó a caminar hacia una casa. Subió al porche y abrió la puerta. Justo cuando entró, lo vimos quitarse lentamente la máscara y entonces la puerta se cerró de golpe tras él. Los 3 nos miramos, pensando lo mismo. El misterio del aspecto del hombre enmascarado seguía siendo eso, un misterio. Nos daba la espalda y ni siquiera a plena luz del día habríamos podido distinguir su rostro. El primero en expresar sus pensamientos fue Shine. Nos dijo, sacando pecho, que iba a comprobar qué rumores eran ciertos. Dijo que tenía un plan y, antes de que Rowan o yo pudiéramos decir nada, Shine ya estaba a mitad de la calle. Nos miramos y lo seguimos, llegando a la vieja casa del hombre enmascarado. Estaba notablemente más deteriorada que las demás casas de la manzana. La pintura se estaba descascarando, el canalón casi se había caído y una ventana del piso de arriba estaba destrozada. Los 3 nos quedamos de pie junto a la puerta principal, en voz baja, mientras Shine explicaba su gran plan. Dijo que simplemente tocaría a la puerta principal. Cuando el enmascarado abriera, diría perdón, me equivoqué de casa y luego se daría la vuelta y se iría, no sin antes echarle un buen vistazo. Todos pensamos que era un plan perfecto y lo azuzamos mientras nos escondíamos detrás de un arbusto al final de la propiedad del enmascarado.
Al observar la casa con atención, me di cuenta de que la reconocía. Mi padre tenía un amigo que había pasado por un divorcio difícil. Durmió en nuestra habitación de invitados durante unas semanas antes de recuperar la casa gracias a un acuerdo judicial. Hace unos 6 meses, se mudó de la ciudad sin siquiera despedirse. Recuerdo que, de pequeño, me enseñaba su coche. Era su orgullo. No podía creer que fuera la misma casa. Mis pensamientos se dividieron en dos al oír a Shine golpeando la puerta con los nudillos. Se giró para mirarnos, nos dedicó una sonrisa tonta y nos hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Creo que estaba a punto de hacer una broma cuando la puerta se abrió. De pie en la entrada estaba el hombre enmascarado. Se había quitado la máscara y casi toda la ropa. Eso lo pude distinguir, ya que seguía envuelto en sombras. No había ni una sola luz encendida en su casa y, para Rowan y para mí, no era más que una silueta. Mientras ambos intentábamos ver mejor discretamente, Shine empezó a tartamudear su excusa. De repente, se detuvo. Hubo una pausa antes de empezar a gritar con un tono estridente. Vimos como el hombre enmascarado agarró a Shine por la mandíbula inferior y lo metió violentamente en la casa, cerrando la puerta de golpe tras él. Rowan y yo nos quedamos en shock. Me volví hacia Rowan para preguntarle qué debíamos hacer, pero antes de que pudiera hablar, ya estaba corriendo hacia la puerta. Empezó a golpearla y a gritar improperios. Corrí detrás de él y lo aparté de un tirón. Lo abracé y le pregunté si estaba loco. Mientras murmuraba una respuesta, la puerta empezó a abrirse. Ambos salimos disparados como galgos de una trampa y nos escondimos tras la esquina de la casa. Nos quedamos allí, conteniendo la respiración y esperando correr la misma suerte que Shine. Finalmente, Rowan se armó de valor para asomarse por el borde del muro. No vio a nadie. Se alejó un poco más y vio que la puerta seguía cerrada. Lo aparté y le dije que llamáramos a la policía. Resopló y me explicó que probablemente nos arrestarían por consumo de alcohol siendo menores de edad. Pasaríamos la noche en alguna celda y, para cuando pudiéramos explicarnos, Shine estaría muerto. Antes de que pudiera cuestionar su razonamiento, Rowan se acercó a una ventana, ahuecó las manos y echó un vistazo. Suspiré, frustrada, y le pregunté si veía algo. Estaba respondiendo con un largo y prolongado no cuando de repente gritó y se agachó. Al ver su reacción, instintivamente hice lo mismo. Me arrastré hacia él y, con un tono casi susurrante, le pregunté qué había visto. Pude ver el miedo en sus ojos cuando me contó que había visto al hombre de la máscara, ya casi sin túnica, saliendo de lo que supuso que era una puerta al sótano. Después de eso, Rowan empezó a murmurar para sí mismo sobre cómo el hombre de la máscara debía haberlo visto. Sabía que Shine, mi mejor amigo desde que tengo memoria, estaba en el sótano. Se me revolvió el estómago pensando en lo que tenía que hacer. Contuve la respiración mientras me ponía de pie y miraba por la ventana. No veía al hombre enmascarado por ninguna parte. Empujé la ventana y mis suspensiones se confirmaron. Al igual que la puerta principal, la ventana estaba entreabierta y sin llave. Intenté contener la respiración mientras abría la ventana del todo. Rowan me miró conmocionado cuando le pedí que me ayudara a subir. Aún así, obedeció. Una vez dentro, lo jalé. Antes de que pudiera hacerlo, agarró una piedra del tamaño de un puño del jardín. Para defenderme, me dijo. La casa estaba en completo silencio. Cada superficie estaba cubierta de una fina capa de polvo. Nos quedamos allí un segundo, intentando oír al enmascarado. No se oía nada, salvo el leve goteo de un grifo lejano. En lo que creíamos una relativa seguridad, nos dirigimos sigilosamente hacia la puerta por la que había salido el enmascarado. La abrí con cuidado y, efectivamente, me encontré con una escalera que descendía a la oscuridad impenetrable del sótano. No me atrevía a gritar el nombre de Shine por miedo a que no fuera el único que me oyera. En cambio, bajé las escaleras, seguido de cerca por Rowan. Mi madre me había dado una pequeña linterna de cuerda para que pudiera volver a casa sano y salvo por la noche, según me dijo. La busqué en el bolsillo de mi abrigo, aferrándome al familiar metal justo al llegar abajo. Encontré el botón y lo encendí, iluminando por fin la habitación. Tardé un rato en darme cuenta de lo que veía, pero a juzgar por el grito ensordecedor de Rowan, lo supo al instante. Shine colgaba boca abajo del techo, con un gancho encadenado atravesándole ambos tobillos.
Tenía cortes largos y recientes en la garganta, las muñecas y las piernas, de los cuales manaba sangre. La sangre goteaba sobre una serie de láminas metálicas en ángulo, que dirigían el flujo hacia un canal de acero. Había otros 4 cuerpos colgados de cadenas, todos con la misma función. Algunos parecían llevar semanas allí. Ambos nos dimos la vuelta y corrimos. Mientras subíamos las escaleras a toda prisa, la luz de mi linterna cayó sobre la figura inmóvil en la puerta. Bajamos lentamente las escaleras hasta llegar al final. Nos quedamos paralizados, atentos a cualquier señal de movimiento. De repente, la figura empezó a levantarse lentamente del suelo. En un instante, se disparó por las escaleras, volando por los aires como si la hubieran lanzado. Me aparté, pero Rowan no tuvo tanta suerte. La criatura se abalanzó sobre él y lo inmovilizó contra el suelo. Al ponerme de pie, vi cómo le recorría el cuello con sus uñas negras, como garras. Grité y el enmascarado se giró para mirarme. Se puso de pie y se abalanzó. Agarré el gancho oxidado que colgaba de la cadena y lo blandí. Se estrelló contra la cabeza del animal, hundiéndola. Quedó flácida. El impulso del gancho casi me hizo caer de espaldas en el charco de sangre. Estabilicé el equilibrio y me dejé caer junto a Rowan. Yacía inmóvil. Tenía una herida abierta a un lado del cuello y ni siquiera gorgoteaba. Sabía que no podía hacer nada. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, me giré y comencé a subir las escaleras con aire sombrío. Con el rabillo del ojo, vi que algo se movía. Me giré para mirar y vi al hombre enmascarado arrancarse la garra oxidada de la cabeza y ponerse de pie. Se enderezó y se giró para mirarme. Subí corriendo los escalones restantes. Oí un chillido bestial al volar por los aires detrás de mí. Salí del sótano a toda prisa y entré en la sala, corriendo hacia la puerta principal. El hombre enmascarado se abalanzó sobre mí, haciéndome girar en espiral. Aterricé sobre una mesa de centro de cristal, que se hizo añicos por la fuerza. Yacía dolorido sobre un lecho de cristales rotos, mientras la criatura que había matado a mis amigos se cernía sobre mí. Cayó sobre mí y acercó su rostro dolorosamente al mío. Fue entonces cuando por fin pude ver bien cómo se veía bajo la máscara. La cara de la criatura parecía la de una rata topo desnuda, blanqueada con químicos. Sus ojos eran un amasijo de tumores y tejido cicatricial, llenos de un pus negro violáceo que supuraba en las cuencas. El tejido blando de la nariz y las orejas parecía parcialmente digerido. Las encías estaban negras y supuraban unicornio fítico, revestidas de fragmentos de dientes. Sin embargo, sus 2 caninos delanteros parecían perfectamente cuidados y empezaron a sobresalir aún más. Ahora parecían más largos que mi dedo índice y afilados como un alambre de espino. Le clavé un trozo de vidrio en el cuello. Atravesó la vértebra y se incrustó. Sangre negra, como alquitrán, empezó a manar, y luego a salir a borbotones de la herida. El enmascarado cayó hacia atrás, retorciéndose de dolor. Me puse de pie, tambaleándome, y fui cojeando hasta la puerta principal antes de echar a correr a toda velocidad. Temiendo que me persiguiera, corrí directo a casa del vecino de al lado. Empecé a golpear la puerta hasta que vi que se encendía la luz del piso de arriba. Oí movimiento en la casa y la puerta se abrió. Parpadeando para quitarse el sueño y con una bata verde lima, estaba Gary, mi profesor de la escuela dominical. Me reconoció al instante y me llevó a su casa, donde estaba seguro, al verme empapado en sangre. Extendió una sábana de plástico sobre un sofá, y me dijo que me sentara mientras preparaba el té. Me senté e intenté recuperar el aliento. Todavía me estaba recuperando de lo sucedido esa noche. Aún así, me sentía segura en la sala de Gary. Olía como la casa de mi abuela. Saqué mi teléfono y, con dedo tembloroso, intenté llamar a mi madre. La tetera hirvió y Gary me sirvió el té. Entró desde la cocina, me dio la taza y se sentó a mi lado. Llamamos a la policía y pasé los siguientes minutos intentando explicarle lo sucedido. Una vez que lo hice, pareció entrar en shock. Se quedó allí sentado, aturdido por mis palabras. Finalmente se recuperó y se giró lentamente para mirarme. Me dijo que podía ir a asearme al baño de abajo y me di cuenta del estado en el que debía estar. Me acompañó al baño y me dejó para que me lavara. Me sentí bien al frotarme la mugre fétida de la piel. Intenté evitar mirarme al espejo. Me estaba secando la cara con una toalla cuando oí que llamaban a la puerta de Gary. Supuse que era mi madre o la policía y, evidentemente, Gary también.
Lo siguiente que oí fue su grito, seguido de la puerta abriéndose de golpe. Sus gritos se interrumpieron y fueron reemplazados por el gruñido bestial que provenía de lo que solo podía ser el hombre enmascarado. Me giré hacia la puerta del baño y busqué frenéticamente la llave para cerrarla. Me dejé caer al suelo y me acurruqué bajo el lavabo mientras empezaba a sollozar en silencio. Oí pasos trabajosos que venían del pasillo. En cuestión de segundos, estaban justo al otro lado de la puerta. Se oyó un leve rasguño, seguido de un golpeteo atronador mientras el enmascarado intentaba desesperadamente derribar la puerta. Las bisagras vibraron al tiempo que la madera empezaba a astillarse. La sección central se dobló y se partió. Oí el aullido de las sirenas mientras los coches de policía se acercaban mientras la mano del enmascarado se deslizaba por el agujero de la puerta. Tanteó buscando la cerradura mientras el pus rezumaba de la carne blanda y el nervio expuesto que rodeaba sus uñas moradas. Oí los vehículos que se acercaban afuera mientras lo veía enganchar sus garras alrededor de la llave. La arrancó de la madera, junto con el resto del pomo de la puerta, haciendo volar las sillas por la habitación. Un grupo de policías entró por la puerta principal. Uno juró por Dios al ver lo que quedaba de Guy. La puerta del baño se desplomó. El enmascarado estaba de pie en el pasillo, mirándome fijamente al alma y preparándose los dientes, que empezaron a sobresalir aún más de sus encías. Se escuchó un tiroteo ensordecedor y me tapé los oídos con las manos, gritando mientras veía cómo le disparaban al hombre enmascarado unas media docena de veces. Se tambaleó hacia atrás y luego cayó a 4 patas cuando la policía volvió a abrir fuego. Trepó por la pared y empezó a arrastrarse boca abajo por el techo. 3 agentes lo persiguieron. Uno de ellos se abrió paso a empujones por la puerta rota del baño, me tomó de la mano y me sacó de la casa. Vi el coche de mi madre aparcado entre los coches patrulla. Ella estaba de pie junto a él, llorando mientras 2 agentes intentaban consolarla. Me vio y corrió hacia mí, abrazándome. La policía me retuvo un rato más para tomar declaración. Finalmente, mi madre los convenció de que me dejaran ir a casa con ella. Accedieron, tomaron nuestra dirección y nos dijeron que nos llamarían mañana por la mañana para hablar más. Me subí a la parte trasera del coche de mi madre mientras ella conducía. Guardó silencio, dejándome descansar mientras nos acercábamos a casa. Pronto, las hileras de casas dieron paso a árboles. Los vi pasar mientras me dormía. Lo último que recuerdo de esa noche fue ver una mancha blanca, algo que seguía el ritmo del coche justo más allá de la línea de árboles.